Buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos en esta charla. Y pues, sin más preámbulo, bienvenida Laura. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hasta este lado de la ciudad, hasta el oriente. Y bueno, pues Laura Esquivel, nuestra escritora, ha escrito Como agua para chocolate, que forma parte de una trilogía que está conformada por El diario de Tita y Mi negro pasado. Además, ha escrito otros libros como La ley del amor, Íntimas suculencias, Estrellita marinera, El libro de las emociones, Tan veloz como el deseo, Malinche, Escribiendo la nueva historia, A Lupita le gusta planchar, Lo que yo vi. Y bueno, eso es alguna de las obras, la amplia trayectoria que tiene nuestra autora. Y bueno, me gustaría comenzar con una frase que alguna vez dijiste y se llama: siempre es más bello contemplar con el alma que con los ojos. Porque si algo tiene de particular tu escritura es que te enfocas mucho en las emociones, en jugar con los sentidos. Y bueno, en este sentido, ¿cómo ves tú que los sentidos forman parte de tu escritura? Porque hay libros en los que los acompañas con imágenes, con fotografías, con canciones, ¿no? ¿Qué tan importante es eso para transmitirlo al lector? Bueno, primero que nada estoy feliz de estar aquí con todos ustedes y me encantaría que obviamente al rato tenemos la palabra para hacer el intercambio. Para mí la vida es así, la vida no lleva color, lleva forma, lleva olores, lleva música, y creo que cuando uno está leyendo, a mí me gusta al menos compartir con mis lectores estas otras manifestaciones artísticas, porque es lo que enriquece y nos hace entrar en otros espacios a través de no siempre es la letra impresa, puede recrear, puede imaginar, puede hacer maravillas, es siempre un acto creativo, el lector está participando, pero cuando además tú lo llevas, por ejemplo, como agua para chocolate, la gente sí puede imaginar y trasladarse y percibir olores de la cocina, pero cuando yo los invito, les pongo la música y ven una imagen y están obteniendo una historia visual y auditiva, es otra experiencia a otro nivel. Y a mí eso siempre me encanta. Y los jóvenes lo saben muy bien, porque ya son totalmente audiovisuales y ahora el día todo el día están recibiendo imágenes, audios, texto, entonces creo que no debería darnos miedo incluirlo dentro de la vida. Sí, y justo esto que mencionas de incluir la tecnología, por ahí hay un libro tuyo que trae esta QR, ¿no? Que también leí una entrevista tuya, que también para cuando escribiste Como agua para chocolate o algún otro libro querías acompañarlo justo de otros elementos, pero te frenaban un poco, ¿no? Ahora que ya tienes la oportunidad de incluir y la tecnología, ¿cómo lo visualizas? ¿Cómo lo ves? Sí, no, imagínense, después de Como agua para chocolate, que fue mi primera novela, yo escribí La ley del amor. Esto fue en los 90, La ley del amor se publicó en el 95. Y entonces la editorial, una editorial me dio un adelanto con mi segunda novela, viendo lo que había pasado con Como agua para chocolate. Y entonces confiaron en mí, me dan el adelanto y me pongo a trabajar. Y yo dije, bueno, yo precisamente esto que te estoy diciendo, yo en Como agua para chocolate no pude realmente compartir con los lectores el sabor. Pero yo decía, la música sí. La ley del amor es una novela de ciencia ficción que tiene que ver con vidas pasadas, sucede en el 2200
pero el origen del problema en el 2200 tiene que ver en términos de la conquista y se va solucionando a través de regresiones a vidas pasadas de los protagonistas. Estas regresiones a vidas pasadas se detonaban a través de áreas de amor de Puccini y también había momentos donde entran danzones, esos eran intermedios para bailar. Pero entonces dije, no, esto sí lo puedo yo hacer. Y entonces yo produje el disco y también contraté a un gran ilustrador de cómic español, Miguel Ángel Prado, y entonces la idea era que el lector, a la hora de la regresión, él veía y escuchaba lo mismo que el protagonista y al mismo tiempo se convertía en su cómplice. Era un experimento y sí funcionaba muy bien. Ahí no había narración mía con palabras, era con la imagen y la música. Y bueno, yo estaba muy orgullosa de que fue la primera novela multimedia que existió. Entonces ya cuando lo termino lo llevo con mis editores y llego y digo, ya lo publiqué, aquí está, y aquí está el disco y aquí está el cómic. Me dicen, ¿cuál disco? Pues es que esta lleva un disco. No, lleva disco porque los libros se venden en las librerías y los discos se venden en las disqueras. No, oiga, pero es que aquí la propuesta es que vaya, no, de ninguna manera. Tuve que regresar a el dinero que me habían dado de adelanto y buscar finalmente la editorial que quiso, que creyó en la ley del amor y que sí lo publicó. Y ahora ya es cosa como de todos los días, pero estamos hablando de eso. Ahí me faltó tecnología, la verdad. Pero ahora estamos trabajando, ya han pasado 30 años, estamos trabajando con una nueva edición de la ley del amor, donde va a venir ya el video, no solo el poema, un video en donde va a entrar la regresión con música en movimiento que yo no tenía en el 95. Entonces sí creo que estoy convencida de que así es la vida y que los escritores deberíamos de aprovechar mucho más. No solo fue la ley del amor, fue la primera vez que traté de meter estas otras manifestaciones, pero también he seguido, lo tengo el código QR, está en mi libro pasado, está también en lo que yo vi, metí audios, en lo que yo vi, incluso eso lo escribí durante la pandemia y yo iba subiendo capítulo por capítulo cada mes y no solo que llevaba la traducción, había el audio, o sea, estaba el texto, el audio leído por mí y por Yareli en inglés, y también llevaba un video con lenguaje de señas, que eso nunca se ha hecho. Cada capítulo llevaba su video, que ahora ya lo tengo y ahora que publicamos lo que yo vi, los editores dejaron fuera y no saben qué hacer con los videos. Yo estoy pensando cómo lo vamos a hacer para que llegue a la gente, porque es un trabajo lindo también. Sí, y justo todo este uso de la tecnología, integrarlo, acompañarlo con textos, ¿crees que las nuevas generaciones pues se enganchan más con la lectura? ¿Cómo ves ahora las generaciones en cuanto a la lectura? ¿Siguen leyendo? ¿Ya no tanto? Ya no leen tanto y están acostumbrados a lecturas muy rápidas. Y yo creo que los
vengan espacios la gente para venir, para tener libros, para estas pláticas que ustedes organizan, o todo lo que están, todas las iniciativas que están teniendo para acercar incluso a los niños a la lectura. Cualquier cosa puede ser leída, o sea, incluso un platillo, ahí atrás de cualquier platillo hay una historia que se está contando, y nada más hay que tener ojos para ver cuál es la narrativa. Y entonces ahí no es solo con los libros, podemos empezar de muchas otras formas a leer. Aquí hay una lectura linda de alguien que me deja, que nos pone unos dulces tradicionales mexicanos, y ahí tú estás viviendo de dónde viene, quién lo puso, con qué intención. Yo ya quiero abrir la cocada, yo ya quiero comer mi alegría, quiero la olea, ahí hay eso. Entonces sí hay que buscar nuevas formas de acercamiento. Sí, y que justo lo mencionas en tu libro de las emociones, que todo el tiempo estamos sintiendo emociones, ¿no? Que a veces es difícil escribir lo que sentimos o darnos cuenta, ¿no? de lo que estamos sintiendo, pero creo que, no sé si ya se haya perdido el hábito de tener un diario, ¿no? Yo me acuerdo que antes era mucho de tu diario, ¿no? Muy personal, muy íntimo, que por eso está el diario de Tita, ¿no? Que también ahí ves todo lo que le está pasando, ¿no? Si tienes la oportunidad de tener un diario, es un muy buen ejercicio para desahogar las emociones, ¿no? Y bueno, ahora con esto que integras e innovas con la tecnología en tus libros, como escritora, y ¿cómo ves estas plataformas? ¿Ya son más fáciles para publicar algo o se siguen acercando a las editoriales? Para las nuevas escritoras y escritoras, ¿qué consejo le podrías dar? Pues no sé si es aún difícil publicar una obra. Sí, cada día más. Para no ir más lejos, si yo ahorita escribiera e intentara publicar como hago para el chocolate, no me lo hubieran publicado, no me lo publicaría. Déjenme decirles que la industria editorial fue cambiando mucho. Los grandes editores que había antes, que eran editores que leían, tú llevabas tu manuscrito y había un editor que lo leía y te daba su opinión, te publicaba o no te publicaba. La industria editorial se fue como contagiando dentro de estas políticas económicas y demás de la industria del cine. Entonces, los que toman las decisiones de qué lees o qué dejas de leer son grandes administradores que quieren manejar. Ahí conecto con lo de las emociones, porque como otras que no te he hecho caso, pero sí te he hecho caso, la manera de controlar o de movilizar. La emoción es energía en movimiento. ¿A quién le interesa movilizar la rabia y el enojo para qué? ¿A quién le interesa, sobre todo a los jóvenes, constantemente se les está bombardeando y buscando que emocionalmente se movilicen para acá o para allá? Entonces, en las películas, yo llevo tiempo estudiando el fenómeno del cine, por ejemplo, y cómo en el libro de las emociones lo delineo un poco, pero no sé si ustedes sepan, se han hecho estudios muy serios en laboratorio, y visualizar una imagen violenta nos afecta por más de 3 días. Solo una imagen.
porque el sistema nervioso autónomo reacciona autónomamente y entonces no nos pide permiso. Se disparan mecanismos de enfrentar con huir y el organismo empieza a secretar sustancias sin que lo puedas impedir. Por eso cuando uno sueña, por ejemplo, uno sabe que ese sueño no es real, pero igual te palpita el corazón, te despiertas sudando, gritando, etcétera, etcétera, porque tu cuerpo está reaccionando ante la imagen. Cuando estamos en las salas cinematográficas, no salimos huyendo y nosotros conscientemente decimos no, esto no es real, pero el sistema nervioso autónomo no. Y entonces la principal sustancia que secreta, adivinen qué es la adrenalina. Y nos han ido convirtiendo en adictos a la adrenalina. Y los jóvenes es lo que buscan también. Este disparo, este shock de adrenalina, venga, yo quiero ir rápido, y quiero ver la imagen que sigue, y entonces está realmente, ¿y a quién se beneficia de la búsqueda de esta adrenalina? Porque necesitamos para movilizar gente que esté dispuesta a ir y matar a otra población y aniquilarla, tiene que estar muy enojada. Y tenemos que haberlos ido manejando emocionalmente por años. Entonces vamos viendo qué películas van a ver, qué libros van a leer, y entonces ya la intervención de los editores o de los productores es precisamente esa. Y desgraciadamente, por ejemplo, sale una película, si no hace el tope de espectadores que se espera, la quitan de cartelera, y entonces nos vamos con los éxitos generalmente violentos, generalmente que alteran demasiado, y en los libros ha ido pasando lo mismo. Ahora se busca el éxito y en libros, si tú no haces el tope de ventas como autor, lo dejan determinado tiempo en la mesa de novedades. Si no se vende, se regresa. Y como ya no hay bodegas que almacenen tantos libros, se destruyen los 6 meses. Entonces, y yo luego a veces digo, ¿por qué no nos donan esos libros que no se vendieron en lugar de destruirlos? ¿Por qué no nos mandan a tantos lugares donde hace falta libros? Porque les cuesta destruir. Entonces, todo esto ha cambiado y ha cambiado la forma en que se publica, en que se distribuye, pero ahí es donde creo que entramos en juego todos nosotros. Entonces, yo creo que un lector que defiende su derecho a elegir un lector y una política cultural adecuada como la que está funcionando en este museo y a través de ustedes, puede revertir esto, puede revertir la oferta y la demanda de qué estamos buscando, qué estamos compartiendo, y busquemos nuevas formas y demos el espacio a los jóvenes también de escribir, de compartir y de leerse y de escucharse. Sí, pues así como dice nuestra autora, pues nosotros también estamos, pues hay que estar dispuestos a leer también, digo, hay géneros distintos, ¿no? Hay que leer lo que nos guste. Por ahí decía una frase de alguien, no recuerdo ahorita, que si no te gustó un libro no es a fuerza que lo termines, ¿no? Porque hay muchos más. Entonces, indaguen en muchos temas, en muchos géneros. Y justo para que no se pierda ese hábito de la lectura, ¿algún consejo que nos puedas dar para iniciar si alguien quiere entrar a este mundo de la literatura? Pues sí, empiecen por lo que les guste, lo que les hayan recomendado, que en verdad les dejen un buen saborcito de
ahí está el consejo que les da nuestra autora. Y bueno, un poco antes, otra pregunta antes de pasar a la ronda de preguntas con el público, porque esperemos que tengan muchas preguntas para la autora, que la aprovechen. Y ¿qué le dirías a esa escritora Laura Esquivel, la que empezaba ahora? ¿Qué le dirías? Pues que siga escribiendo. Que lo sigo haciendo, a pesar de tanto, a veces tengo demasiados compromisos y esto en otro, pero tengo que pelear a veces, ahora tengo que pelear por mi espacio para escribir. Y entonces hay días que les confieso que ya no me da tiempo hacerlo como lo hacía antes, diario, disciplinadamente, a veces ya no, pero no dejo de ser eso, es lo que tengo que tener en mente, que me gusta y que lo quiero hacer. Ahí está, un recordatorio. Pues pasamos a una ronda de preguntas. ¿Alguien quiere preguntar? Ahorita te pasan el libro. ¿No? Bueno, ya me escucho. Buenas tardes, me llamo Roberto, soy de Jalisco y quiero preguntarle ahora, bueno, primero que nada, gracias que esté aquí. Rápidamente, soy originario de un pequeño pueblo de Jalisco. Cuando estaba en la secundaria, mi madre no me dejaba ver la película de los 90, de como agua para chocolate. Pero, pues yo hice trampa y me fui a la biblioteca de mi pueblo y saqué el libro. Desde entonces he leído el libro 3-4 veces y todas las veces termino llorando. Mi pregunta es, el libro de Como agua para chocolate marcó mi vida y muchas etapas de ella. ¿Existe algún libro que haya marcado la vida de Laura Esquivel de esa forma? ¿Sea propio de algún otro autor? Y de verdad, muchas gracias. Gracias a ti. Fíjate que sí hay un libro. Yo provengo de una familia de clase media baja, donde yo no tenía acceso, en mi casa no había una biblioteca, teníamos pocos libros y eran los libros que les gustaban a mis papás. Entonces, y esos pues son los que yo empecé a leer. A mi papá le gustaban mucho los clásicos, como Verde, todos estos libros que yo disfruté mucho. A mi mamá le gustaban los de misterio, Agatha Christie, tenía las novelas y eso. Pero yo no sé eso, ya mi mamá no está aquí, para que yo le pregunte cómo fue que descubrió y cómo fue que le apasionó una escritora alemana que se llama Vicky Baum, y tenía toda la obra completa de Vicky Baum. Y hay dos novelas de ella que a mí me deslumbraron. Una se llama El ángel sin cabeza, que sucede durante la independencia aquí en México. Y la otra, y esa siempre he tenido la intención de escribirla como una serie de TV, yo creo que sería genial, pero no he tenido tiempo. Se llama El bosque que llora, y es toda la historia del caucho. Es de este tamaño, y empieza en Brasil con el caucho, y cómo desde ahí cómo se llevan las semillas para acá, para allá, todo un viajezote que termina hasta Estados Unidos, en Detroit, con las llantas y los automóviles. Es una joya, y esa siempre, esos dos para mí han sido libros que me deslumbraron mucho. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Primero preguntarle qué está leyendo
Muchísimas gracias. Pues fíjate que ahorita de literatura no estoy leyendo, me interesa, es que mis intereses luego son así, me interesan los de cocina, de alquimia, porque acabo de venir uno ahí muy interesante en ese sentido, de física cuántica, todos esos me interesan muchísimo. Y pasando a tu pregunta de Malinche, fue un proceso muy interesante porque me llevó, solo la investigación, me llevó, no sé, esta visión, no sé, me llevó 3 años de investigación y me maravilló, y ahí qué lindo que me preguntas eso porque conectamos con esta palabra. A mí en Malinche yo tenía toda la libertad del mundo porque quería una biografía novelada de Malinche. Y tenía mucha libertad porque realmente de ella solo información real es la que mencionan los cronistas, pero no pasa de 6 cuartillas, de menos, donde se le menciona. Entonces, yo lo que hice fue más bien, hice el talón que uno nunca ve el mundo como es, sino como uno es. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo era Malinche? ¿Cuáles eran sus dioses favoritos? ¿Qué significaba para ella encender el fuego? ¿Qué significaba sembrar? ¿Cuáles eran las estrellas que ella contemplaba? ¿Cuál era el significado que tenían para ella? Y ahí es donde yo empiezo a armar todo un mapa en el que voy desarrollando el pensamiento espiritual de la época, porque obvio que yo me centré en Quetzalcóatl, que fue el motivo del equívoco. O sea, cuando llegan los españoles creen que vienen de parte de Quetzalcóatl. Este dato, ¿qué significaba para Malinche? O sea, ella qué esperaba. Entonces ahí yo empiezo a tener elementos para ir desarrollando este personaje en base, todo el tiempo tratando de ser fiel a los datos históricos, pero también busqué mucho, no solo es en los libros donde uno encuentra conocimiento, también hay tradición oral y en nuestros pueblos ha sido muy importante. Aquí en Iztapalapa yo tuve la oportunidad de conocer todavía unos guardianes de tradición con los que me entrevisté, y entonces sí, yo recurrí a todo tipo de lugares donde yo pudiera obtener información. Y ahora que venía para acá, me conmueve mucho venir a Iztapalapa. Una de mis novelas sucede en Iztapalapa, la de A Lupita le gustaba planchar. No sé si ustedes la han leído, pero sucede aquí en Iztapalapa y tiene que ver con la fundación también de Tenochtitlan, que Tenoch, este gran sacerdote, está aquí donde realiza la última ceremonia de fuego nuevo. Entonces, para mí, la idea, yo creo que aquí siempre va a ser esa posibilidad del resurgimiento de ese fuego nuevo. Yo siempre lo relaciono con Iztapalapa. Creo que desde entonces el ir y visitar y subirse, la primera vez que yo fui y me subí en la pirámide y pude ver en el Cerro de la Estrella lo que se veía del valle, cómo tienes esta visión circular y saber que hay una conexión sagrada y luminosa en este espacio, en verdad me conmueve. Entonces sí, tanto en
igual de un mundo, de un México que tiene, y lo estamos comprobando, tiene actualmente este resurgimiento de México y lo vamos a vivir, yo creo que lo vamos a vivir, me va a alcanzar a ver todo, lo voy a alcanzar a ver, tiene mucho que ver con esta fuerza, con esta conexión, con una tradición profunda de una cosmovisión, donde había México tiene un destino marcado. Yo estoy convencida y creo que Malinche es una mujer que fue muy mal interpretada, porque nunca, yo no la considero una traidora y creo que hizo un papel tan importante para sensibilizar y para hacer esta labor de traducción. Siempre les doy el ejemplo, a ver, traduzcan Quetzalcóatl. Sí, puedes decir la serpiente emplumada, pero no era nada más esa la traducción. Era toda una cosmovisión donde los opuestos, donde una serpiente puede levantar el vuelo. ¿Y en qué momento levanta el vuelo? Cuando confronta un espejo negro, cuando es capaz de confrontar, que es lo que hace Quetzalcóatl, el espejo negro, y entonces se convierte en la estrella de la mañana. Y creo que estamos en ese proceso y creo que ahí está marcado, un estado marcado presente en estos personajes simbólicos, tan simbólicos para el pueblo de México. Muchas preguntas. Para ella la compañera. Sí, hola. Bueno, yo tengo una pregunta y es un poco relacionado con lo que usted ya viene explicando, pero es de usted cómo conecta con lo emocional, cómo ha abierto este camino para su sensibilidad, cómo ha ido como desarrollando estos ejercicios, porque realmente en sus lecturas como que siempre está muy presente como todos los sentidos, en cómo construye este mundo, pero usted cómo llegó a este lugar, cómo conectó, cómo fue su viaje a esta escritura como más sensible en la que evoca todo este sentido. Pues mire, yo tuve la fortuna de, desde muy joven, de muy temprana edad, de entrar en contacto con todo lo que se puede llamar un mundo espiritual, en el que tuve acceso a conocimientos que de pronto ahora digo, qué increíble, cómo mi cara ahí, pero bueno, circunstancialmente en mi familia un hermano mío primero me condujo, él se convirtió en estoy hablando desde los 60s, él conoció a la religión católica porque él se convirtió en Bahá'í. Y la religión Bahá'í fue un de los 60s, tuvo gran fuerza. Lo que pretendía decir no es que las religiones, en lugar de unir, separan. Estamos viendo lo grave que puede ser esto en Medio Oriente. O sea, sí. ¿Y cuál es cómo se podría hacer para recuperar esta idea? Ellos lo que decían era, retomemos las tradiciones de todo el mundo, llevamos una sola, donde esté incluido todo. Y yo tenía 12 años cuando empecé a oír a estas pláticas, y desde ahí yo decía, es posible, ¿cuál es el camino? Y por dónde, y cómo reconcilia, y cómo uno hace el líquido. Y de ahí pasé a muchas otras experiencias, siempre de unificación, siempre de unión, siempre de respeto y de búsqueda de conocimiento. Entonces, a partir de ahí, y de ahí desde
lo importante que es una emoción. La emoción, como les mencionaba hace rato, es energía en movimiento. Entonces, esa energía que provoca dentro de mí y hacia afuera. Yo soy, en verdad, cuando uno dice este efecto mariposa, que el aleteo se va a convertir en un tsunami en otro lado, una emoción tiene ese poder. Pero ¿cómo controlo o cómo, cuando surge una emoción, va a seguir una onda? ¿Cómo la controlo? A mí me encantaría, yo soy educadora y he buscado métodos o técnicas para eso. Es lo que tendríamos que estarles enseñando a los niños y las escuelas. Cómo mi respiración puede alargar o disminuir o modular una emoción. Cómo una emoción yo la puedo canalizar, ya que surgió, cómo la puedo acompañar, cómo la puedo diluir o cómo la puedo expandir. Si yo sé que una emoción de odio me va a dañar físicamente, ¿por qué sigo compartiendo imágenes que generan odio? ¿O por qué sigo volcando a los demás todo aquello que me ocasiona dolor? ¿Qué es lo que hay atrás? ¿Y cómo transmutarlo? ¿Y cómo manejarlo? Y si estoy consciente además de que estamos interconectados, que eso yo agradezco mucho de los nuevos científicos, estamos interconectados. Mi energía, una emoción profunda, una emoción luminosa, un bien, una bendición. Estamos llegando a recordar que el bendecir, el bien decir, tiene un efecto. Que si yo el agua, Masaru Emoto hizo estos ejercicios maravillosos de cómo el agua yo la puedo llenar de energía positiva, y esa agua va a cambiar molecularmente mi memoria y la energía que está circulando por mi cuerpo. Dices, wow, qué maravilla, que yo puedo hacer un chocolate en mi casa rezando, y que a la hora que yo estoy rezando el chocolate, a la hora que lo veo, va a tener un efecto. Y que las abuelas tenían toda la razón cuando hacían un té, y no solo era el poder de las hierbas, había también una intención en la voz siembra, la voz sana, la voz acompaña y genera una energía que se comparte. Y entonces, sí, cuando estamos conscientes, cuidamos mucho lo que decimos, cuidamos mucho lo que pensamos, cuidamos mucho lo que escribimos, porque yo estoy en ese momento con cada pensamiento, con cada palabra, con cada emoción compartida, con cada respiración incluso. Estoy alterando la composición de todo el mundo. Entonces, si en verdad queremos un mundo más pacífico, más dichoso, más justo, más equitativo, tenemos que empezar por ese análisis, y es
claramente soy chilena, me hacen. Quiero compartir primero mi profunda emoción de poder estar aquí escuchándolo. En los años 90 llegó a mis manos como agua por el chocolate, yo ya no sé cómo, pero me volvió la cabeza y siento de alguna u otra manera que contribuye que hoy día haya tomado la decisión de venirme una temporada a este hermoso país. Nos ha compartido diversos elementos que resuenan profundamente con una conciencia que vengo desarrollando hace un rato respecto de que los seres humanos somos seres profundamente espirituales y hemos olvidado en algún lugar esa conciencia y de que nuestro estar en la vida permanentemente y en lo cotidiano es profundamente espiritual. Lo acaba de decir. A propósito de sus hermosas palabras respecto de lo que es un rezo, a propósito de la preparación de un evento, por ejemplo. Sin embargo, hay un momento de decisión de los seres humanos, de tomar esa conciencia que tenemos, que empieza a surgir acá, cuando nos relata, por ejemplo, empiezo a darme cuenta de que la emoción es importante, de trabajar, de ponerla en acción. Hay una decisión de tomar esa conciencia y materializarla en algo. En nuestro caso, un libro. ¿Cuándo surge esa decisión y cómo es que se agarra coraje para ir a por ello? Gracias. Muchas gracias. Me encanta, hace recién estuve en Chile, que hago, tengo grandes amigos y me gustaría también mencionar que hay una mujer que ha sido maestra, querida, amiga, se llama Fresia Castro y ella ha pasado años diciendo, activando, ¿la conoces? Bueno, y ella ha estado ahí, desarrolló una técnica de activación de la glándula pineal en el hocico, que es, bueno, entonces me entienden. Sí, bueno, yo nunca pensé, o fue mi vocación o mi decisión de escribir como agua para chocolate, se fue dando. Yo no escribía, yo soy educadora, luego me dediqué al teatro para niños y empecé escribiendo obras de teatro para niños, programas de televisión, y ahí yo estaba casada con Alfonso Arao, que es quien dirigió la película de Como agua por chocolate. En ese momento estábamos casados y ¿quién fue el que me empezó a decir, ¿y por qué no escribes para adultos? Yo decía, yo no sé, y decía, ¿por qué no escribes para cine? Pero es porque yo no sé. Y entonces, bueno, finalmente empiezo a escribir para cine, él me canalizó, estudié con un gran maestro que fue no solo guía, amigo, un guía espiritual también, que tenía una técnica maravillosa para escritura, que se llama Sid Field, que fue el primero que hizo esta estructura de cómo se narra, cómo narrar una historia y cómo mostrar un camino, ese camino del protagonista, cómo se transforma para qué. Entonces empiezo yo ahí a trabajar y a tratar de diseñar. Yo siempre había querido hacer una historia basada en la cocina, porque cuando uno está en la cocina siempre, si tienes cerca a alguien, siempre vas a terminar hablando de tu familia, de tu pasado, de dónde aprendiste tal, y entonces yo decía, sería lindísimo contar una historia de amor al mismo tiempo que se narra una receta. Al principio quise armar solo un libro de cuentos con personajes reales de mi familia, pero no me funcionó porque empezaba y los tenía en mente y empezaba a escribir y decía, no, bueno, acababa llorando,
donde las recetas de mi familia hubieran tenido importancia. Y entonces así me desarrollé la historia imaginaria, la familia imaginaria. Solo puse un personaje real de mi familia, de una tía abuela que ni siquiera conocí, que se llamaba Tita, y a mí me pareció muy dramático, muy horrible que ella nunca la dejaron casar. Y entonces ella la tomé como mi protagonista, pero para transformar su historia, aunque ella ya había fallecido, pero dije, es la forma de cambiarle a ella y de escribirle como a mí me hubiera gustado que ella hubiera vivido o conocido la obra. Y entonces es así que empiezo a desarrollar esta historia con las recetas y con esta mujer en la que al principio era que ella solo no existía como ser humano, existía como una expresión del deseo de la mamá, era un objeto del deseo de la mamá. Y de objeto se convierte en sujeto a la que empieza a tomar conciencia de que ella puede cambiar y de que tiene un poder. Y en el diario de Tita, ahí yo ya veo una Tita más madura, la presento esos 20 años que no vienen en Comoagua, como una Tita que ya va descubriendo la alquimia y sabe perfectamente lo que está haciendo y lo tiene claro. Y es así que surge esta historia donde la cocina y el acto de cocinar tiene un efecto sobre los demás y va alterando, transformando también a los demás a través de esta alquimia que todos tenemos y que la podemos hacer presente si no decidimos usar. Les pido por favor que tengan tantita paciencia, hay muchas preguntas, entonces vamos a ir una de ese lado y otra de este, pero no se preocupen y no se impacienten, sí van a pasar y sí van a poder hacer sus preguntas. Buenas tardes, es un placer conocerla. Su libro, acá. Gracias, es un placer conocerla. Creo que su historia también me llevó a la cocina. Entonces, mi pregunta es esa: ¿usted pensó que iba a cambiar la vida de tanta gente al descubrir algo así tan emocional, no sé, escucharla ahorita es como leer el libro? Ahorita que decía la cuestión de intencionar el alma, de un té, un chocolate. Entonces, escucharla es como leer el libro. O sea, realmente me sorprende mucho. Gracias. Gracias, pues sí, la idea siempre fue esa y me da mucho gusto que funcionó porque la verdad creo que nosotros, al menos en mi generación, yo soy de los 60 y nosotros en ese momento estábamos convencidos de que el mundo se cambiaba afuera de la casa, no adentro, que el conocimiento estaba en las universidades, no adentro, que tenía uno que salir y luchar y participar para que las cosas cambiaran e integrarse en los movimientos sociales, en las revoluciones, etc. Y desafortunadamente también me ha tocado por mi edad ser testigo de cómo esa lucha o ese deseo de cambio en el que queríamos participar activamente no siempre culminó, sí funcionó por un tiempo, pero después se fue desvaneciendo. Estoy hablando de las revoluciones que me tocó presenciar, de los movimientos sociales. ¿Pero qué pasó? O sea, la cosa era, ¿por qué no funcionó realmente?
conclusión es que el cambio en el mundo público, si no va acompañado de un cambio en el mundo íntimo, no va a permanecer, no sucede. Porque se puede quitar un gobierno que no está funcionando, pero el que llega, si la gente que participó no ha cambiado de aquí, va a repetir los mismos errores y no queremos hablar de eso. Se van repitiendo los mismos errores porque fueron formados de otra forma y obedecen a otros patrones de comportamiento, digamos, político. Entonces, yo creo que en cambio estoy convencida que es de adentro hacia afuera. Si yo cambio primero internamente, obviamente esto lo voy a expandir y va mi cambio en mi forma de comer, de rezar, de actuar, de interactuar con la naturaleza, va a ir creando cambio. Entonces es así que me decido escribir como agua para chocolate. Era una forma de decir, oigan, espérense amigas, o sea, sí, anduvimos y creemos y qué maravilla que se dieron estos movimientos y estas luchas feministas y que todo esto ha sucedido, pero tenemos que rescatar y recordar y rescatar principalmente la cocina como un espacio de conocimiento, de transformación, de alquimia, de gran transformación. Ahorita, para no ir más lejos, ¿cuáles son los grandes males de nuestra época? Y aquí, como mexicanos, ¿qué tal nuestros índices de obesidad, de diabetes? Hemos olvidado, la comida antes era nuestra medicina, ahora es nuestro veneno. Y la justificación es que no, yo no tengo tiempo de estar ni de preparar la comida adecuadamente, o de sembrar o de cultivar, porque no me da tiempo, porque me levanto desde las 4 de la mañana para atravesar la ciudad, para ir a trabajar, y no me da tiempo de preparar ni siquiera a veces una torta, que sería genial o lo que sea. Entonces, estamos funcionando, estamos viviendo en función de un modelo que es totalmente suicida. Y ahí ponemos nuestro esfuerzo. Entonces, si lográramos equilibrar, si lográramos recordar, si lográramos, y cuando las mujeres lo recuerdan es una maravilla, como es en automático. Si yo recuerdo el gran poder que tengo, y si yo recuerdo por qué es importante el espacio de mi casa, no como un espacio represor donde la mujer no se puede, no, es como un centro de poder, como un centro sagrado, donde yo prendo una vela y yo ya estoy actuando, donde yo pongo unas flores y yo ya estoy transformando, donde yo pongo una intención y yo me tomo un té y hago un canto y respiro. A veces es nada más de respirar. ¿Y qué pienso? ¿Y a quién bendigo? ¿Y qué hago con mi tiempo? ¿Y qué hago con lo que yo he aprendido? ¿De qué me sirve ganar mucho dinero en una fábrica que está contaminando el agua donde estoy bebiendo? ¿Está bien o está mal? ¿O en qué estamos fallando? ¿Y cómo podemos rectificar? Yo creo que esas son las grandes dudas y los grandes cuestionamientos que tenemos que hacernos para ver y decidir desde dónde quiero participar y desde estos espacios que aparentemente no son importantes, son muy importantes. Las
armas no van a cambiar, ¿eh? No es a través de la lucha armada que se logran los cambios y la paz. Está en otro lado. La paz, cómo se consigue la paz y cómo se consigue y se rescata el conocimiento. Y ahí están las abuelas, y ahí están las cocineras tradicionales, y ahí está Milpalta, y ahí están Iztapalapa, y ahí están todos estos pueblos resilientes que nos están alimentando y que nos ofrecen una sabiduría infinita que tenemos que rescatar. Temachtel, Atikaka, Tlazocamate y Pamotlato. Senca ni papaki no yol, y papaashkan tehual nikaka, y pampaashkan intlacame, pansiguame, sequintin conemme, o moca motlato, ni papaki. Ashtopanina mixtlapan, que no tisenilwilti. Tlenyer o tinich mocat neguas dinemi momosco malacastepik al tepeditlo Iztapalapa setlatlatilistli teguas tignemili inepapa tlatoli mexico omopue onoso sochitia Oxepa Kista, igual teguas, tlentic chiva, y papaini tlactoli, Oxepa Xochitía. Le estoy hablando en lengua mexicana. Yo soy originario de Milpa Alta. Justo citándola, Milpa Alta conserva un gran legado. Y les hago brevemente dos preguntitas. Una, que si usted cree que las lenguas mexicanas vuelvan a florecer y si usted podría o ha participado en el florecimiento de las mismas. Tlazocamati, mi corazón está muy contento que usted nos comparta su palabra. Gracias, fue bellísimo escucharlo, muchísimas gracias. Yo creo que a mí me gustaría, mucho más me acabo de enterar que aquí en este museo están trabajando para crear, ¿verdad?, las clases, para dar clases de náhuatl. Y eso me llenó de alegría, pero me pienso escribir inmediatamente. Y yo creo que es también responsabilidad nuestra que no mueran estas lenguas maravillosas. Y me encantaría, si alguien por ahí sabe, a mí me gustaría muchísimo que hubiera una edición, una traducción como agua para chocolate al náhuatl. Eso sería genial. Entonces, sí, de uno depende de que las cosas no mueran. Entonces hay que organizarse, buscar apoyos para que se siga escuchando esta lengua maravillosa que conecta con el corazón propio y con el corazón del universo. Gracias. Vamos a hacer una pregunta, bueno, dos últimas preguntas, y les voy a pedir, yo sé que algunos se van a quedar con las preguntas en la boca, pero les pido un poquito de paciencia, queremos tener la firma de autógrafos, y les vamos a pedir que ahorita al término de la charla hagamos una fila de primera ordenada en la librería Julieta Fierro, aquí enfrente, y vamos a hacer ahí la firma de autógrafos. Entonces tenemos dos preguntas más, una de este lado y otra más de ese lado. Buenas tardes. Primero quiero agradecerles por tomarse el tiempo
Pues todas han marcado cierta etapa de mi vida, unas que, bueno, como Agua para Chocolate, obviamente es un parteaguas, mi vida cambió totalmente después de haberlo escrito, pero de las novelas que también, cuando uno escribe, uno aprende mucho. A mí escribir La Ley del Amor fue uno de esos momentos importantes y es una novela que le tengo muchísimo cariño. Eso es lo que le podría decir. La última pregunta y ahorita ya pasamos a la siguiente. Por allá le pregunta, por favor. Buenas tardes, primero que nada. Queremos agradecerle, mis amigas y yo, porque su libro fue el primero que utilizamos en nuestro club de lectura y nos emociona mucho el estar aquí con usted teniendo este encuentro, ¿no? Y justamente hablando del club de lectura, nos gustaría preguntarle qué consejos nos daría para promover la lectura en las juventudes mexicanas de hoy en día. Pues haciendo lo que ya están haciendo. O sea, eso, el tener el club de lectura, el comentar, el buscar incluso, yo los clubs de lectura que de pronto se comunican conmigo, me mandan invitaciones o me informan cómo les ha funcionado. Sabes que me gusta mucho, como Agua para Chocolate, obvio que se presta para eso, pero otras novelas también. En cómo Agua para Chocolate se juntaban también para hacer las recetas, para disfrutar. Y hay muchísimas novelas, muchísimos autores que también tienen recetas, o que también tienen música, o que también tienen o mencionan algún otro tipo de experiencias. Y yo creo que eso puede acompañar muy bien ese tipo de actividades, pueden ir creando y expandiendo el trabajo, pero no hay nada como la lectura íntima y esa relación directa y con un mundo que se abre en el momento que empezamos a ver. Ese acto maravilloso que es creativo, es un acto de creación, la lectura, de libertad, y que es maravilloso y es inigualable. Porque creo que sí es valioso para todas y para todos nosotros tener este recuerdo. Y ya posteriormente, pues les pedimos que vayan haciendo la fila en la parte de afuera de la librería. No se preocupen, todos van a alcanzar la firma. Entonces, pues, si nos ayudan los compañeros de foro poniendo la luz hacia el público.